Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Hora Roja, un espacio donde jóvenes profesionales discutimos las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy conversamos sobre el populismo y para ello nos acompañan tres invitados. Está con nosotros Miguel Villasís Álava, quien es un abogado experto en temas constitucionales. Gracias por la invitación, Gustavo. Bienvenido a nuestro panel. Está con nosotros también Iván Correa Mantilla, quien es empresario y miembro del Movimiento Libertario del Ecuador. Gustavo, un verdadero gusto estar por segunda oportunidad y mi admiración a este excelente programa. Gracias por estar con nosotros, es un placer tenerte nuevamente. Y estará también con nosotros Juan Carlos Maldonado del Instituto Olmedo. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. El fantasma del populismo sigue vivo. De hecho, algunos han pretendido explicar su vitalidad como una revuelta del pueblo contra las élites, una especie de clamor por una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos políticos. Hoy, en la Píldora Roja, nos preguntamos si estos movimientos populistas son una expresión social del descontento ciudadano o más bien una estrategia deliberada para concentrar el poder político. Durante el presente siglo, un creciente número de países ha optado por elegir mandatarios cuyas plataformas políticas son consideradas populistas. Esta tendencia ha abarcado no solo a naciones en desarrollo, sino también a las más avanzadas. Desde su perspectiva, ¿cómo se desarrolla un régimen populista? Diga ahí, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo se desarrolla un régimen populista? Esto, según algunos autores, suele suceder de maneras que no lo notamos hasta que es demasiado tarde. Actualmente me encuentro leyendo un libro, no lo puedo traer, pero estoy leyendo un libro interesantísimo, fue publicado este mismo año, en 2018, de Steve Levitsky, que se llama ¿Cómo mueren las democracias? Y eso le llamó la atención a ellos desde la elección de Donald Trump, a quien ellos consideran un totalitario en potencia. Y gracias a esto comenzaron a notar ciertos rasgos comunes que existen entre Donald Trump y otros totalitarios en potencia y totalitarios confirmados, entre esos Hugo Chávez, Rafael Correa, Alberto Fujimori en Perú, el mismo Hitler, Mussolini y otros personajes de la antigüedad que nos han dado esas lecciones. Entonces, la manera en la que los populismos surgen pasa casi sin que nos demos cuenta, son muy sutiles y en esto todos los ciudadanos tenemos que estar muy atentos a ciertas señales que se nos dan, que estos autores han identificado. Y pues alguna de las primeras señales que recibimos de esto es el rechazo al orden establecido. Casi siempre los populistas quieren entrar, por así decirlo, pateando la puerta. Ellos quieren entrar y entran con un discurso de que hay que cambiarlo todo, las instituciones no son suficientes, los medios son los enemigos del pueblo, aquellos en los que siempre confiaron no son de confiar, ahora tienen que confiar en mí. Y casi siempre podemos identificar un populismo naciente, aquel que está por surgir, cuando identificamos el discurso de que toda institución establecida es insuficiente y son ellos ahora quienes van a dar esa nueva esperanza. Entonces, ese rechazo a lo establecido, al status quo, es, por así decirlo, el génesis con el que podríamos empezar a identificar a un posible populista y un populismo. Sí, y quizás tengamos que tomar en cuenta, de acuerdo a lo que dijo Juan Carlos, dice, casi no nos damos cuenta, es decir, que va saliendo pues, el populismo de una manera muy maquillada, pues dentro también valiéndose muchas veces del sistema, de las normas legales, ¿no? Nosotros vemos pues que Rafael Correa durante mucho tiempo se quejó de que en el Ecuador no había participación, nadie estaba representado dentro de las autoridades, pero él se valió de un sistema jurídico que le permitía a él participar, que le daba reglas más o menos equilibradas a las personas que podían optar por un cargo público de elección popular y se metió al sistema. Un ejemplo claro para mí del populismo es la reelección. La reelección es una institución que debe ser valorada de acuerdo al país que es, porque mucha gente dice, no, pero en Alemania pues se religió a Angela Merkel y ella sigue siendo presidenta después de varios periodos. En España, Rajoy estuvo prácticamente 7 años en la presidencia. Pero las reelecciones hay que tomarlas con pinzas, porque cuando un político está para la reelección, un ejemplo clarísimo es Estados Unidos.
En Estados Unidos la primera elección de un presidente siempre está apuntada a la reelección, es decir, todos los actos que toma un presidente que está en el Salón Oval pues están destinados a lograr su reelección dentro de 4 años. Ya en el segundo mandato, probablemente sin la presión de las elecciones, pues la autoridad se relaja pues, y deja de hacer campaña, pero es una campaña constante. En el caso del Ecuador quizás es un poco más dramático, ya que no tenemos institucionalidad, que es a lo que aludió inicialmente Juan Carlos, que los populistas siempre quieren cambiarlo. Entonces, al no tener institucionalidad el país, en este caso pues se ve presa de los deseos del pueblo, pues los gobiernos gobiernan, valga la redundancia, con las encuestas en la mano, entonces toman las decisiones de acuerdo a lo que al pueblo le sabe bien. Entonces, bueno, esta medida, ¿qué tal es? Bueno, es eficiente para nuestros gastos, es eficiente para las cuentas nacionales, pero no es buena para los votos, entonces no se la toma. Y se toman otras medidas que no son tan beneficiosas, por ejemplo, este tema del subsidio a la gasolina. Se quitó el subsidio al súper, pero ¿qué es lo que hace la población? En lugar de salir del uso del súper, bueno, sí, deja de usar súper, pero usa extra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a haber un aumento pues gigante en el consumo de extra, que va a obligar a que se subsidie más el extra y que se deje de subsidiar el súper porque ya no se lo hace, terminándose de gastar lo mismo. Entonces no hay ninguna diferencia, pero ¿por qué sucede esto? Por la utilización del populismo, de las encuestas, de la percepción ciudadana, en lugar de apuntar al verdadero problema presupuestario. Es increíble cómo uno en algún momento, por la ignorancia que tenemos, llegamos a pensar que es por la misma ignorancia de la gente. Decimos que el populismo tiene su tierra fértil en la gente que tiene pocos estudios, o porque se la pasa viendo los programas de la farándula, o porque se la pasa viendo cuestiones triviales, y resulta que en los países, que es una pura mentira, porque inclusive los intelectuales, los más grandes intelectuales, por tener una mala educación, a pesar de tener educación, por su mala educación han sido víctimas del propio populismo. Y tenemos ejemplos como Alemania, Grecia y tantos países desarrollados que han caído en ese populismo, ¿no? Así que descartar esa idea. Es mentira que la gente, que caemos en el populismo por la gente que no tiene estudios. La gente que ha tenido más información, que ha tenido más, que ha sido más intelectual, no por falta de educación, sino por una pésima educación económica, ideológica, ha llevado a la gente que no ha podido tener capacidad de crear ideas, no ha tenido capacidad de crear su propia fuerza motriz, ha caído en lo que esos intelectuales nos han llevado a creer, que es el populismo. El rasgo distintivo del populismo va más allá de la propaganda. Consiste en la aspiración de construir un régimen político que subordine los derechos y libertades de los ciudadanos a la voluntad del pueblo, representada en la figura del líder carismático y en el resto de cuadros del movimiento. En este escenario, ¿cómo se debe contrarrestar el populismo? Y aquí abrimos el debate. Ya, a ver, uno de los teóricos del populismo más sonados recientemente es Ernesto Laclau, un argentino sociólogo argentino que se ha hablado de este tema bastante, y justo esta mañana vi que el doctor Tom Palmer, el director de los programas académicos del Cato, estaba leyendo un libro sobre Podemos, el partido político español. Pablo Iglesias, el famoso Pablo Iglesias. Exactamente. Y ahí él mencionaba y decía, este libro, a pesar de que es un descaro total, que habla acerca de las metas populistas de Podemos, es mucho menos, es más digerible que Ernesto Laclau, porque Ernesto Laclau lo vela todo. Laclau menciona que el populismo no debería ser peyorativo o debería ser una palabra que nos produzca miedo, porque en realidad el populismo para él es la manifestación de la voluntad popular, encarnada en un líder, porque estas multitudes no han logrado participar en política nunca, lo que sucedió en Venezuela. Y él es un defensor del régimen venezolano, por lo menos del chavismo, de las primeras etapas del chavismo, porque él decía que esta era la oportunidad que el pueblo había tenido de participar. Pero efectivamente lo que más a todos quienes rechazamos esto, más nos preocupa es justamente el monopolio de la toma de decisiones dentro de una sola figura. Y eso está mal. Ese tipo de centralismo, ese tipo de violación a la voluntad popular, porque termina no siendo la voluntad popular, crea clientelismos, es lo que se debe rechazar del populismo en sí. Más allá de cualquier teoría, realmente son los mecanismos que el populismo utiliza, como lo dijeron ya, lo dijo Miguel, el hecho de
de lo que Correa hizo, ¿no? Participó con las reglas del juego, reglas claras del juego, logró hacerse con él y luego las cambió. Volteó la mesa completamente para evitar que cualquier otra persona pudiera participar de manera honesta. Y eso es un manual que se repite una y otra vez. Yo considero que el populismo, ¿cómo se lo combate? Bueno, quizás el motivo de su existencia también radique en el hecho de por qué, de qué es lo que se debe corregir. La gente no participa, pero no participa porque no le interesa. Es decir, no hay una conciencia ciudadana de darse cuenta de las cosas que ocurren a su alrededor, de nadie desea preocuparse de lo que ocurre en la sociedad. Y por ese motivo es que precisamente aparece un político, alguien que sí le da voz a la persona que no tenía voz. Entonces el que nunca se había sentido pues tomado en cuenta, se siente tomado en cuenta. El que nunca había visto una obra o nunca había visto el fruto de los impuestos que paga, probablemente lo ve. Entonces obviamente la persona que les da ese derecho, que les da ese espacio, compra, por decirlo de alguna manera, la atención de esa persona. Por ejemplo, aquí en Ecuador la Revolución Ciudadana le dio el voto a los jóvenes entre 16 y 18 años, gente que nunca había sido tomada en cuenta para nada, porque obviamente son menores de edad, pero el gobierno les dio esto, entonces les dio una voz, les dio el interés, aunque es un voto facultativo, pues se le dio la capacidad de poder participar. Y no solo se hace a través de estas cosas. Por ejemplo, cuando se dio la provincialización de Santa Elena, pues eso le dio automáticamente el apoyo total de esa nueva provincia sacada de Guayas para dársela al gobierno. Y el gobierno pues ganó siempre en ese lugar, y en todos los lugares donde se escogió electoralmente pues dar un espacio, y es un espacio que quizás reclamado por mucho tiempo. No quiere decir que tengan o no tengan derecho a ser provincia, sino que nunca nadie escuchó esa voz. Entonces, esa misma exclusión que lo provoca también la otra orilla, que puede ser también populista, pero no le da no existe una verídica participación. Entonces la gente simplemente se irá con quien le dé el espacio. Y bueno, también tenemos que tener no sé si esté bien el tema de decir la honestidad intelectual, para reconocer que sí, claro, el populismo ha estado tanto en derechas como izquierdas, pero si algo es más propenso al populismo, definitivamente es el socialismo, porque es el que más te ofrece más o menos las ideas, las cosas que nunca se van a cumplir. El que te ofrece más dádivas, tal vez. Claro, que el Estado te va a cubrir porque eres tan bobito que no puedes producir por ti mismo, que te tengo que dar educación gratis, que te tengo que dar todo gratis, pero nunca te digo de dónde lo voy a sacar. Entonces resulta que como ya no sé de dónde lo voy a sacar, ya me quedé sin presupuesto, ya me quedé endeudado, no, pues ahorita sí es culpa pues del libre mercado. No, pues si yo no puedo cumplir fue porque estos pelucones o estos oligarcas son los que tienen la economía entre sus manos y por eso no funcionamos. Entonces ese es el argumento que sagazmente utiliza normalmente el socialismo, y coincido con las voces como Krause, como Rojas, que analizan esto y dicen que definitivamente si de populismo se trata, el campeón es el socialismo. Y hay que ser honestos en eso para reconocer y empezar a salir de nuestra vida democrática, de nuestra vida política, empezar a sacar esas ideas que no sirven, que ya la evidencia empírica ha demostrado que no funciona y que tenemos que ser tajantes y determinantes en decir, eso no sirve. Bien llaman algunos intelectuales que hay que recuperar, lo que dicen muchos, recuperar la república. En el momento que recobramos la república, que es decir, las instituciones, que cada uno de los poderes funcione como tienen que funcionar, definitivamente el populismo no va a servir. Y la otra también los intelectuales, ¿no? Porque de nada sirve un montón de gente que tenga buenas ideas, que tenga ganas de hacer las cosas y no tiene buenas ideas. A veces los grupos más pequeños, los individuos en grupos más pequeños con buenas ideas, con fuerza, con carisma, con fortaleza de ideología, logran hacer más cambios que gente que no ha tenido un rumbo que seguir. En conexión con lo que dice Iván, es muy claro el tema de la institucionalidad. Es decir, si tenemos un país en el que las reglas se siguen y la gente tiene la percepción de que debe respetar a los organismos y que estos organismos sean independientes. Por ejemplo, con la constitución anterior a la ecuatoriana, que sin ser perfecta tenía los poderes mucho más separados que la constitución anterior. Había cierta independencia y cierto control entre los mismos. En la actualidad, pues los poderes, luego de la reforma de la consulta popular, que el Consejo de Participación ahora se exige por los votos, pero antes todos los órganos de control eran nombrados de manera directa o indirecta por el Ejecutivo. Entonces, cuando todo el poder está entrelazado
y no se controla entre sí, es dificilísimo frenar los abusos, porque muchos abusos se hacen en nombre del pueblo, ¿no? Y lo que tú dices, perdona Miguel, lo que tú acabas de decir es clave, ¿no? Y cambiaron constituciones. ¿Y qué pasó en Venezuela? Cambiaron constituciones. ¿Y qué pasó en Bolivia? Cambiaron la constitución. Y así, en la misma forma de actuar del socialismo del siglo XXI, que es el más populista que pueda haber y el más dañino que pueda haber. Entonces, había un ejemplo que decía que más o menos las masas se mueven por pura impresión. Y Kaiser ponía un ejemplo de lo que sucedió en Chile. Chile, toda su vida, después de la dictadura, logró una libertad económica que lo ubicó entre los primeros países más prósperos de Latinoamérica, seguramente, y uno de los más prósperos del mundo. Sí. Entonces, al lograr eso, resulta que ahora viene alguien y dice, oye, pero hay injusticia todavía en Chile. Siendo de los más prósperos de Latinoamérica, hay injusticia y no todo el mundo tiene educación. Ya sé, hagamos otra vez del Estado la salud y pongamos otra vez con el Estado la educación. Y consecuencia, pasa Bachelet y resulta que Chile ahora tiene los peores indicadores económicos después de la pasada del socialismo por Chile. ¿Cómo llegaron? Por el populismo, porque le llegan al corazón: pobre, tú no puedes producir, no puedes estudiar, no puedes hacer esto, eres tan sufrido, que es parte de lo que llaman la hegemonía cultural, en donde te empiezan a vender la idea de que porque eres pobre, eres bueno y mereces todo lo que deba caer en la vida, y no te dan el derecho a que tú eres pobre, pero puedes salir de esa pobreza trabajando y siendo diferente y haciendo las cosas por tu propia cuenta, ¿no? Sí, mucho de eso depende también por quién votamos. Y en este libro que estoy leyendo, que se llama Cómo mueren las democracias, se habla también acerca de que los gatekeepers, los porteros, los que tendrían que estar ahí evitando estas cosas, son los partidos políticos, los movimientos políticos. A veces tenemos evidencia histórica de que los partidos políticos se han visto arrastrados a tener que postular a un populista porque fallan en su deber de proteger la democracia, los partidos políticos, y desesperados por ganar buscan a un populista, y eso fue lo que pasó recientemente en Estados Unidos, ¿no? El Partido Republicano se vio tan desesperado por perder las elecciones en contra de Hillary Clinton, que las tenía casi ganadas, de que muchos de ellos se sintieron en la necesidad de que para ganar era necesario postular a alguien tan extremo como Donald Trump en sus ideas. Y pues para bien o mal, esté haciendo bien o mal las cosas, Donald Trump francamente ha representado un par de amenazas institucionales para Estados Unidos. Sin embargo, de que es nacionalista, claro, de que te pone enemigos de donde no hay. Lo que no y la institucionalidad de Estados Unidos es suficientemente fuerte. Por ejemplo, cuando él puso esta prohibición de que podían entrar a 9 países de Medio Oriente, de los ciudadanos de 9 países de Medio Oriente no podían entrar, pues fueron jueces estatales los que evitaron este abuso de parte de él. Entonces, vimos el funcionamiento de las instituciones. Ahí exactamente vimos una clara separación de poderes, porque otro caso que puede ser... Si hubiera pasado en Ecuador, ¿qué hubiera sido? Un juez lo mandaban volando. No, le mandaban un memo al juez, ¿no? Y un caso paradigmático es el caso de Bill Clinton, cuando él fue acusado por el tema de Mónica Lewinsky. Él fue a un juzgado como una persona normal, se sentó y fue juzgado de acuerdo a las normas de una persona común. Por ejemplo, en España, cuando se juzgó al yerno del rey, Iñaki Urdangarín, que ahorita está preso, él fue juzgado por un proceso en el que tuvo que acudir a un juzgado normal, como fuera aquí un juzgado cantonal, y el tipo fue juzgado y fue preso, y en eso nada tenía que ver el rey, ni tenía que ver con eso. Tú no sabes quién soy yo, ¿no? Eso no pasa ahí. No, eso es propio de... Tú mencionabas, Iván, sucede, ¿no? tú traías a la mesa un tema muy importante. Tú hablabas de que el populismo es necesario contrarrestarlo también desde los ámbitos culturales. ¿Podrías profundizarnos un poquito más al respecto? Sí, mira, escuchaba un poco de Mauricio Rojas, si bien recuerdo. Él mencionaba bastante de este tema de la hegemonía cultural. Y es verdad eso de la hegemonía cultural. ¿Qué es eso? Que empiezan a enseñarnos a través de la cultura, del deporte, de la misma educación, ese lenguaje de víctima, ese lenguaje de querer recibir todo gratis, y lo empiezan a hacer como un estándar, un protocolo de lenguaje que te prepara para cuando viene el iluminado populista
a decirte que sí, yo soy el que te voy a salvar de todos los que te hicieron daños, de los pelucones, de la CIA, de los extraterrestres, de todos los que te quieren atacar. Entonces yo te voy a salvar de eso, porque tú eres pobre, tan chiquito, pobrecito, yo te voy a ayudar. Entonces, y lo vemos, telenovelas, por ejemplo, que no sé si se acuerdan ustedes las novelas de los 80, ¿no? La típica niña pobre que no tenía oportunidades en su vida y, oh, sorpresa, resultó ser la hija de un millonario. O todas esas novelas, y qué pena, Venezuela está siendo víctima de eso, toda esa hegemonía cultural de la que fueron víctimas y que nos llegó a nosotros también, ¿no? Todas esas novelas, ¿se acuerdan? No, ustedes son, Sí. se deben acordar. Claro. Las telenovelas venezolanas donde No, la niña claro. pobre de barrio, que era buena. Topacio, Marimar, La todo niña, lo que- la- exacto. el guión de la telenovela Era calcada, de era la calcada. típica telenovela Le venezolana. cambiaban el Pobre nombre nomás. víctima tan bueno, nunca es malo, nunca piensa mal. El Lo pobre mejor del bueno, el mundo, rico y malo. El rico es un desgraciado que le hace la vida a la niña pobre que tiene que luchar y verse las negras para salir adelante. Y así es. ¿Y cómo se convertía en rica la niña pobre? No trabajaba, ¿verdad? ¿Sabes que en realidad la mente detrás de esto, no recuerdo el nombre de este Casándose productor? con un millonario. Él es un Ta-ta. esta persona que tuvo estas ideas y estas ideas surgieron este libreto que básicamente fue calcado después en Colombia, México, en todos Somos estos la países. réplica de los corintellados, más o menos. ¿no? Exactamente. Este productor, este director, todavía vive, vive en Estados Unidos. Él es venezolano y él fue el que generó esta matriz, por así decirlo, de cómo crear una novela interesante. Y él, habiendo salido del país por causa de la debacle económica del chavismo, aparte de que lo despidieron como productor y director del canal que fue expropiado en Venezuela, él mencionaba en una entrevista una vez, y esto lo vi gracias a José Andrade, que me recomendó esto, que él decía: yo me arrepiento profundamente de haber causado esto, porque él dice, si hay un culpable de lo que la gente tiene en la cabeza en Venezuela, generalmente fue por los libretos que yo escribí en el pasado, Imagínate. en novelas en donde yo retrataba a los pobres como personas explotadas y a los ricos como explotadores sin corazón. Entonces él decía, yo en parte me siento culpable porque mucho de lo que los venezolanos tienen hoy en la cabeza acerca de que las cosas son así provienen de los libretos que yo escribí. Y él decía, reflexionaba con respecto a eso, dice que no se había dado cuenta entonces del poder que esto podía causar. Y es por eso que debemos tener también mucho cuidado de las palabras que usamos, tenemos que estar muy atentos al tipo de retórica que usan estos potenciales totalitarios, estos potenciales populistas, porque para identificarlos, tenemos que notar que ellos siempre van a empezar con ese discurso divisor. Y esa va a ser una primera alerta de que estas personas pueden llegar al poder. Y para evitarlo, no hay mejor cosa para evitar que tomen el poder, lo mejor es evitar que se candidaticen, cerrarle las puertas real de todo. lo que tú dices, Juan Carlos, porque si no, muy bonito lo que estamos diciendo, no tenemos que evitar que nos dividan y que nos pongan enemigos de unos contra otros. Y hay pruebas pues de que está pasando eso con el socialismo. ¿Cómo les dicen en Argentina a la gente que tiene dinero? Gorila. ¿Cómo le dicen en Venezuela a la gente que tiene dinero? Cifrino. Escuálidos. Escuálidos, cifrinos. ¿Cómo le dicen en Brasil? Los coxinhas o algo así es, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo sí. le dicen en Ecuador? Los pelucones. Opositores, todos son. Bueno, fuera opositores, ¿no? Te dicen pelucones y rubiecita no sé qué y Pero gordita justamente horrorosa, en la también línea de dicen lo que por ahí, ¿no? estamos conversando, o sea, sin irnos lejos, estábamos hablando hace un minuto de las telenovelas venezolanas, pero las telenovelas en Ecuador tienen un alto contenido donde se ve mal a la riqueza o se sataniza la riqueza, o sea, alguna telenovela popular del Canal del Cerro, por ejemplo, donde... No digan cuáles, no digan cuáles. Pero, por ejemplo, se habla de la isla Mocolí como Mocolí, o sea, los Perversión. perversos, los malos, los culpables son justamente esos intelectuales que empiezan a vender cultura equivocada y errónea que nos engaña para que en el momento que viene un sabido iluminado coincide totalmente con lo que nos vendieron. Entonces, Sí. son responsables directamente todos aquellos que pueden influenciar a la gente y que tienen la capacidad de jalar gente. A mí me cuesta, teniendo gente que está trabajando en el medio, me cuesta hablar un poquito de política, y eso que yo no soy político ni tengo términos complicados. Espero no haber dicho nada aquí que diga lo contrario, pero tratas de hablar con la gente que tiene la capacidad de influenciar y no le importa. Pero si tú le hablas de que es que le tienes que dar esto gratis, que le tienes que la gente que tiene plata, que los empresarios son malos porque explotan a la gente, muchos de ellos saltan en defensa de eso. Entonces, eso demuestra que esa hegemonía cultural, ese estatus en donde han metido a mucha gente, impide que el resto pueda tomar buenas decisiones. Intelectuales que están equivocados en su educación. Y no recuerdo, ustedes que tienen más conocimientos que yo, Albert Einstein era un socialista, ¿no?
semejante intelectual, ¿no? Tú dices, Albert Einstein es un socialista. Ya, pues si Albert Einstein es socialista, yo también soy socialista, ¿sí o no? Tiene que tener algo de razón, debería ser la conclusión. Pero eso es la demostración de alguien que si habrá sido un genio en la física, habrá sido un genio en todo lo que hizo, pero en su educación respecto a la política y a la economía estaba equivocado. Y así ejemplos hay miles. Por eso a Alemania también le pasó lo mismo. Era en Europa más cultura que la europea y víctima del populismo, ¿no? Sí, definitivamente. Realmente lo que necesitamos es contenidos culturales o telenovelas, por aterrizarlo al caso ecuatoriano, ¿no? Donde se rescaten estas historias de esfuerzo, de superación personal. Y ser honestos, porque creo que fallamos en la guerra del lenguaje. En la guerra del lenguaje, creo que el populismo y por ende, obviamente, el socialismo nos ganó la batalla porque metieron novelas, porque metieron cine, porque metieron absolutamente todo en la comunicación, en donde le dieron en el corazón a la gente, pero no le dieron a la razón. Entonces creo que una de las soluciones es esa. Yo no sé si sea copiar esa hegemonía que mencionan, pero va por ahí, porque los intelectuales tienen que tener mejor educación, tienen que tener mejor cultura. Cuando hagas cine, cuando hagas música, cuando enseñes en las universidades, tienes que ir por la verdad, porque ahorita ya con tanta evidencia que hay, es ilógico pensar que las recetas del pasado tienen que funcionar. O sea, no tiene sentido. No puedes querer buscar mejores resultados haciendo las mismas tonterías de siempre, pues, ¿no? Por todo lo expuesto, podemos concluir que la verdadera alternativa al populismo es la propagación de los valores de la libertad, los cuales imponen límites estrictos al poder político. Mientras los ciudadanos sigamos reconociéndoles una autoridad casi absoluta a los políticos, los discursos populistas continuarán floreciendo en cada crisis para tratar de colonizar e instrumentar ese Estado omnipotente. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en La Píldora Roja. Como cada semana, en nuestros próximos programas continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. A nombre del panel se despide de ustedes Gustavo Isurieta. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. El siguiente es un espacio publicitario. Clasificación.